Bien, en estas pruebas vamos a diferenciar sobre todo lo que serían las pruebas para la elevación de privilegios. Es decir, realizar tales acciones que nos permitan no solo acceder a nuestra información, sino a la información y funcionalidades de otras personas o de otros perfiles en la aplicación. Cuando hablamos de elevación de privilegios, existen dos tipos principales de elevación de privilegios. Lo que sería una elevación de privilegios vertical, ¿vale? En la cual estaríamos subiendo de privilegios, pasaríamos de un usuario normal a un usuario administrador, ya sea para funcionalidades, para obtención de recursos, para cualquier cosa, estaríamos pasando de un perfil normal a un perfil con mayor privilegio. Y luego hablaríamos de la elevación de privilegios horizontal. Cuando nos estamos moviendo, nunca pasamos de los, digamos, no superamos los privilegios que ya teníamos, pero sí que podemos acceder a funcionalidades de otros usuarios. Por ejemplo, si pensamos en una aplicación web, pues imaginaros que existen usuarios normales y un usuario administrador. La elevación de privilegios vertical sería ser capaz de ejecutar las acciones que solo permite el usuario administrador, y una elevación de privilegios vertical nos permitiría, por ejemplo, acceder a información de otros clientes, a ejecutar o enviar correos como si fuéramos otros clientes, lo que fuera, ¿vale? Estos son los dos principales tipos de elevación de privilegios. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, digamos, esto es el más básico de todos, ¿cómo podría darse una elevación de privilegios? Pues imaginemos que la aplicación no tiene un correcto control de la autorización, es decir, de los permisos, y por ejemplo, imaginemos que esta ruta que tenemos aquí es para acceder a la información del usuario en el cual nos encontramos, es decir, nuestro usuario. Bien, si esta ruta la alteráramos por esta otra, por ejemplo, para saltar al panel de administración, si la aplicación no controlara correctamente los permisos que tiene el usuario para el acceso a recursos que no fueran suyos, podríamos, por ejemplo, acceder al panel de administración y ejecutar acciones como si fuéramos un administrador. Y luego la elevación de privilegios lateral u horizontal podría ser este caso, y es, imaginemos esta misma URL, si es el 31 somos nosotros, podríamos alterar este número, por ejemplo, si ponemos el 32 para acceder a la información de otros usuarios. Esto normalmente no suele ser tan sencillo, ¿vale? Pero sí que es muy común que nos encontremos parámetros, ya sea en la URL o enviados mediante post, es decir, lo que sería el cuerpo del mensaje, que definen en cierta medida cuáles son los privilegios del usuario. Y lo mismo ocurre con las cookies. Las cookies son uno de los lugares donde la propia aplicación tanto mantiene la sesión como gestiona los privilegios que pueda tener el usuario para acceder a unos recursos u a otros. En cualquier caso, vamos a ver a continuación en el siguiente vídeo cómo podríamos explotar estos dos tipos de ataques para lograr elevar privilegios, ya sea verticalmente u horizontalmente, en una aplicación web. Así que nada, después de esta muy breve introducción, que era importante para conocer qué es la elevación de privilegios y qué dos tipos existen, ya que esto es algo que varía mucho con los sistemas, cuando hablamos de hacking de sistemas, la elevación de privilegios suele ser tomar control de un equipo como administrador. En el caso de las aplicaciones web varía un poco. Vamos a continuar con las pruebas sobre el control de autorización. Es decir, vamos a ver cómo podemos elevar privilegios, en este caso en la aplicación web Multiliade, ¿vale? En uno de los ejemplos que trae. Si nos vamos a Aguas 2013, tenemos Broker Authentication System Management, Privilege Escalation. Aquí tenemos tres formas, ¿vale? Digamos que estas tres formas lo que nos permitirían es acceder a código o a funcionalidades de otros usuarios, ¿vale? Lo que sería una elevación de privilegios. Y lo permite tanto vertical como horizontal, es decir, permite llegar a los privilegios de administración como llegar a las funcionalidades y datos de otros usuarios. Bien, en este caso nosotros vamos a probar vía cookies, aunque podréis probar cualquiera de los tres y veréis que las aplicaciones a la hora de gestionar los privilegios pueden hacerlo de diferentes formas. Es decir, podéis encontraros con que los parámetros que gestionan los privilegios están directamente en la URL, se pasan como parámetro post o están en las cookies. Pero lo normal es que estén o en las cookies o se pasen mediante get, es decir, mediante un parámetro. Bien, vamos a hacer la prueba de las cookies. Para ello vamos a habilitar primero el proxy. Vamos a hacer aquí vía cookies. Perfecto. Bueno, aquí tenemos esto. Por ahora en principio no tenemos nada. Tenemos la página que estamos visitando. Show ints 1, el ID de sesión. Bueno, las diferentes aplicaciones que tiene. Vale, poco más. Vamos a forward. Vale, perfecto. Bien, en este caso nosotros no estamos autenticados, ¿vale? Entonces, podríamos intentar autenticarnos. Vamos a hacer una cosa para que veáis cómo es el proceso completo. Vamos a registrarnos. ¿Vale? Username, test, password, test, test. Perfecto. Se ha creado uno. Vamos a autenticarnos como el usuario test.
Perfecto. Vale. Si os fijáis, esto que pone aquí, Security Level 0, ¿vale? Es porque el nivel de privilegios que tiene es el menor, ¿vale? Si lo que podemos hacer nosotros es volver aquí, Privilege Escalation, vía cookies. Vale. Vamos a volver a hacer la petición. Perfecto. Bien, si nos fijamos en esto, cuando decía show ints, ¿vale? Que lo tenemos por aquí, ints enable 1, script key. Bien. Si esto lo modificamos, ¿vale? Podríamos cambiar lo que son los ints. Aparentemente, podemos hacer la prueba. Si esto ponemos aquí un 2, ¿qué ocurre? Somos no, ¿vale? Bien, esto lo que está cambiando es uno de los parámetros que tiene la aplicación. En este caso no es el usuario, porque si os fijáis estamos logueados como usuario, sino que es las pruebas que estamos haciendo. Bien, podemos volver a hacer la petición. Podríamos volver a darle al 1, 3. Esto es muy típico, ¿vale? Es decir, probar aquellos parámetros que aparentemente están realizando algún tipo de acción para ver cuál es digamos, cómo se comporta la aplicación. Bueno, en cualquier caso, si nos fijamos, ahora que ya nos hemos registrado, tenemos una cookie más, que no teníamos antes. Antes teníamos showInts, user, tampoco teníamos username, teníamos PHP Session ID, este también lo teníamos, este también y este también. Pero en cambio estos dos no los teníamos. Uno es el nombre de usuario y otro es el UID, que es decir, el ID del usuario. En este caso se ve muy fácil, es decir, que está gestionando qué usuarios somos por estos valores, que son directamente parámetros metidos en la cookie. Lo normal es que esos valores, en caso de ir en la cookie, fueran cifrados, ¿vale? O por lo menos encodeados, es decir, fueran en base 64, en hexadecimal, MD5 o lo que fuera. Bien, vamos a hacer la prueba. ¿Qué pasa si ponemos test con muchas es? Vamos a forward. Vale, en principio no ha pasado nada, ¿vale? Nos sigue apareciendo que somos el usuario de test. Por lo tanto, no tiene pinta de que sea ese digamos, el parámetro que utiliza para realizar la comprobación del usuario. Si pusiéramos admin, si os fijáis, sigue poniendo lo mismo. Por lo tanto, tiene pinta de que ese parámetro, aunque sí que permite identificar, o digamos, envía qué usuarios somos, no está permitiendo alterar el comportamiento que tiene la aplicación. Bien, vamos a ver qué ocurre si aquí en vez de un 25 pusiéramos un 1. Normalmente, si queréis hacer una elevación de privilegios vertical, es decir, llegar hasta arriba, tenéis que tener en cuenta que el usuario, el primero que se crea en la aplicación, es el administrador. Por lo tanto, cuando os encontréis un UID o algo similar, siempre intentaréis poner el 1 y a partir de ahí, pues poner el 2, 3, 4, etc. Bien, si os fijáis, hemos dado al 1 y aquí ya nos aparece que estamos logueados como admin. Entonces, eso implica que realmente la cookie de sesión que está utilizando la aplicación para gestionar los privilegios es la cookie que se denominaba o que tenía el valor de UID, el ID del usuario, ¿vale? Entonces, cambiando ese valor, podemos acceder a otros usuarios. ¿Qué ocurre? Que en este caso, por ejemplo, no hemos hecho el cambio en las cookies, sino que directamente lo hemos modificado en las peticiones. Entonces, de esa forma, lo que ocurre es que solo nos va a modificar una de las peticiones que estamos realizando. Si realizáramos muchas, no ocurriría lo mismo. Bien, para poder hacer esto y que ocurra siempre igual, habría que utilizar, en vez de el parar las peticiones, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿vale? Si vuelvo a modificar aquí y pongo 2, por ejemplo, podríamos utilizar y vemos que somos otro usuario. Esto no hay ningún problema. Entonces, para poder parar esto, y digamos que siempre fuéramos el mismo usuario, podríamos utilizar las cookies que vemos aquí. Sería poner esta dirección IP, ¿vale? Ver qué cookies tenemos para esta dirección IP, y el UID alterarlo mediante este plugin que es el Edit Cookie más. Si esto le damos a guardar, vais a ver que a partir de ahora el navegador va a enviar siempre la cookie con valor 1, ¿vale? Sin necesidad de que nosotros lo estemos modificando en Bootstrap. Vale, esto sería práctico si hemos identificado cuál es la cookie que realmente está manteniendo, digamos, identificando los privilegios del usuario. Bien, si hacemos esto, veis que aquí ya se envía ID1. Yo hago un forward sin modificarlo y somos ya admin. Vale, de hecho, ya podría cambiar esto, moverme por la aplicación y vamos a ser siempre admin, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este caso la aplicación no comprueba el token de sesión, sino que únicamente comprueba ese parámetro que tienen las cookies, que es el UID, para identificar al usuario. Así que nada, con esto terminaríamos este vídeo, que ha sido únicamente una pequeña demostración de cómo podríamos hacer una elevación de privilegios vertical y horizontal, ¿vale? Que podéis probar en esta misma aplicación. Y os recomiendo que probéis con otras aplicaciones vulnerables,
Porque la forma de elevar privilegios, tanto vertical como horizontalmente, puede variar mucho, ¿vale? Al final lo que vais a tener que buscar siempre es un parámetro que parezca ser el que contiene la información sobre qué usuario somos, es decir, sobre la identificación del usuario o los privilegios de este. Así que nada, si tenéis cualquier duda, escribidme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.